Okay, so here we are with the panel on competition. We have been talking about competition from start in this symposium. I'm delighted to present our panelists today. So we have Luisa Scorcerini Coppola from the Italian Competition Authority. We have Fabio Casotti from Anatel, the Brazilian regulator. We have Jesus Forjon Muinho from British Telecom Global Services, based in Brazil. We have Clotilde de la Higuera, commissioner at the Spanish regulator for telecommunications and competition. We have Juan Manuel Wilches Duran, executive director of CRC, our host. And finally, last but not least, we have Jose Juan Haro, who is director of Telefónica Latam, Public Policy and Wholesale. So thank you very much for joining this panel. Let's say the objective is to discuss some main topics regarding competition. Of course, it's very broad. So the objective is really to discuss a few aspects of competition. And one is really what could be, what are your experiences in achieving a balance between ex ante and ex post regulation in telecommunications? This is one of the topics. Also about what are the experiences, for example, in regulating broadband markets. So with respect, for example, of fixed broadband in Spain or in Italy, or for example, with respect to the acquisition of premium rights. And also about consolidation. I know it's a very delicate topic, but at the same time, everybody is reading every day about consolidation. So 3 to 4 tendencies, for example, in Italy or in Brazil, what is going to happen. So this kind of debate. And another very interesting topic is about bundling of services. What is, let's say, the right balance in order to not to impede innovation, but at the same time to ensure that there is a level playing field in this respect. So I would like to start from CRC, from asking Juan Manuel about telling us a bit about the experiences in Colombia. What are the perspectives regarding the bundling of services in telecommunications? Muchas gracias, Elena. El tema de empaquetamiento es una discusión que se ha venido adelantando en diferentes países a nivel mundial por algunos años. Inclusive la OCDE publicó el año pasado un análisis de ofertas empaquetadas triple play, cuádruple play, analizando cuáles eran los diferentes elementos que se tenían que tener en consideración para corregir posibles fallas de mercado. La existencia de subsidios cruzados, ventas atadas, digamos otro tipo de fallas que se presentan y que hacen que se generen esas posibles comportamientos anticompetitivos de operadores que tienen poder de mercado en alguno de los servicios y de esa manera apalancan ese poder para generar poder en los otros servicios a través de la oferta empaquetada y que podrían llegar a generar algún efecto negativo en los usuarios en el sentido de reducir la oferta de servicios o también limitar esa oferta para que únicamente puedan escoger un paquete y no escoger lo que el usuario realmente necesita. En ese sentido, la CRC ha venido haciendo un análisis los últimos meses. Estamos pendientes de hacer una publicación muy pronto en relación con este tema. Y lo que vemos es que el empaquetamiento es la tendencia, genera ventajas tanto para el usuario como para el proveedor. Hay que tener en consideración algunos elementos para evitar que se presenten esas prácticas anticompetitivas, pero el análisis nuestro se ha centrado en precisamente no atender una falla específica que existe en el mercado, sino entender la necesidad de regular desde un punto de vista enfocado en cómo generar una mejor oferta de servicios para los usuarios. Y en ese sentido, pues digamos que
haciendo el recuento de todas las medidas sobre empaquetamiento que se han tomado a nivel mundial, son derivadas de análisis de competencia, fallas de mercado y corrección de esos detalles. El enfoque que le está dando la CRC es un enfoque un tanto distinto. Estamos tratando de trabajar con una política de regulación convergente en la cual lo que queremos privilegiar es la información que tiene el usuario a la mano para seleccionar cuál es la oferta que más se acomoda a sus necesidades, en cambio de intervenir a través de tarifas mayoristas, a través de controles en la oferta de los operadores, y es más bien a través de información que los usuarios puedan escoger cuál es la oferta que más se acomoda a sus necesidades. Digamos que cambiando de alguna manera el enfoque regulatorio de vamos a controlar a través de medidas específicas que atienden una necesidad específica en un momento en el tiempo, y más bien como una política regulatoria que se puede mantener a través de los años enfocada siempre en el usuario. Luisa, in Italy there are many experiences about let's say, the competition authority intervening and somehow monitoring all the aspects related to bundles and in general the broadband retail markets. So I would like to hear a bit about these experiences in Italy and what are your views about that. Can you hear me? Okay. In Italy, we don't have many bundled offers at the moment, but we are aware that they can be a major problem. We are addressing mostly, let's say, offers that are bundled between fixed and mobile offers, but the test that we apply is as efficient a competitor as in duplicating this kind of offers. We don't have many widespread use of quadruple or triple offers of the type that our colleague is describing, but we understand that the problem with these offers is that can lessen the switching power of consumers from one product to another. So information matters a lot. I do agree with him about the need to be clear about the content. At the same time, from a clear competition point of view, if there is a bottleneck only in one of the products that are bundled, of course, this restraint can be enlarged to the all products that are bundled. But at the moment, we are looking at this kind of offers in TV and of course, looking at all the bottlenecks that are in contents and telecommunication offers in general. But as a matter of fact, I would like to switch to a different topic that is the possible trade-off between competition and efficient investment in the market. I'm particularly glad to address this argument, as it was the core issue of a sectoral inquiry that we conducted with our friends of the National Regulatory Authority last year. And so the question was how to conceal competition, innovation, and investment in a static and dynamic world in broadband markets. And we adopted an approach that is a pro-competitive approach that is, let's say, not ideological, that is in the sense that we call for public intervention only if strictly required, because we believe that effective competition can lead to efficient investments in the market. And so if some bottleneck will arise, of course, must be properly addressed with some measure of some kind, regulatory, competition measures, and so on.
And just to give a sketch of which is the pattern of the choices that Italian operators are making in these days, we can say that operators' choices are led by the incumbent choices that prefers an architecture that is mostly on mostly on a fiber to the cabinet architecture. And so just to take Philips' advice to analyze the relation between the competition and innovation following the Guillaume model that combines Schumpeter's effect with the escape competition effect, we could stylize the Italian situation by saying that is a leader-follower oligopolistic model in which nobody has a great incentive to make major innovative choices. So we can say that the operators' investment plans have responded until now to this leader-follower dynamic without but not taking a more aggressive behavior in search for a first-mover advantage. And so the problem is, even if at the moment we cannot say from an antitrust point of view that there is a collusive agreement between operators, in the future some major problem could arise from in the downstream markets. And as already everybody knows, this kind of investment implies very high sunk costs. And in Italy, we don't have a willingness to pay of a consumer that will improve this kind of investment. We can say that from a policymaker point of view, we could take a wait-and-see approach. That means let's go with the fiber to the cabinet investments, and then in the future, when the demand will show, we can improve this kind of investments. Of course, this is fiber to the cabinet in our vision is not a future-proof choice. That's why the Italian Competition Authority and the National Regulatory Authority called for a national strategy, a government national strategy improving the fiber to the home investments. And by doing so, we analyzed the condition of coexistence of competition and investments in this field. We examined the three main scenarios. The first one is the one that removes any incentive to discriminate, that is the vertical separation between the wholesale operator. And by doing this way, there is a big incentive for the realization of the principle of equal treatment. In our opinion of last month to the Italian strategy to the next generation access network, the opinion of the Italian Competition Authority, we also recommended a separation between the activities that receive state aids and the other activities, so that to avoid cross subsidies between services. The second scenario is the upgrading of the incumbent's access network to fiber to the home, and this leads to the analysis of the access to the markets 3B and 3A and 3B, as we know that the regulatory intervention can reduce the scope for the incumbent to discriminate in the markets. And in this field, we had a very good interaction with the National Regulatory Authority, as we had a major proceeding during 2013 against Telecom Italia because of, let's say, a constructive refusal to deal in access to the network.
And more recently, there was proof that this behavior didn't stop, so that we started a non-compliance proceeding against Telecom Italia. And following this announcement, Telecom Italia publicly announced that on voluntary basis it will shift from equality of output to equivalence of output or to equivalence of input approach. That is more or less the same approach that the National Regulatory Authority took. If I can, yes. because we have very limited time, so yes. We can go later to further discussion about it, also because we have a panel on NGA, so it can be very interesting to have also your questions and impressions and contributions also in the next panel. I wanted to ask Clotilde de la Higuera about the same issue. So what is the approach in Spain, and what are the experiences in these respects about the broadband access markets? Vale, muchas gracias. Pues bien, realmente el mercado español está sufriendo unos cambios muy importantes en los últimos 2 años y esto supone un importante reto para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En concreto, en el ámbito que me planteas de la regulación de los mercados de banda ancha, mercados mayoristas de banda ancha, la idea que ha regido siempre en España ha sido la de fomentar el despliegue de red propia para permitir una especificación de los servicios por los operadores y tratando de defender, en todo caso, una competencia basada en infraestructuras. En este sentido, la regulación tradicional en España, por un lado, ha establecido obligaciones al operador dominante, en concreto la obligación de acceso a las redes, en concreto a los conductos, mediante lo que se denomina la oferta marco, pero paralelamente la imposición de una obligación simétrica a todos los operadores alternativos en el caso del despliegue de redes en el último tramo, en lo que es en el marco ya del interior de los edificios, lo que se llama como obligación de verticales. Esta doble obligación ha permitido, en efecto, un importante despliegue de redes alternativas y teniendo en cuenta los últimos datos publicados, podemos decir que Telefónica, como operador dominante en el mercado español, ha desplegado redes de nueva generación alcanzando unos 12,5 millones de hogares en este momento y con previsiones hacia 2007 de llegar a los 20 millones de hogares pasados. Paralelamente también Vodafone Ono tiene pasados como 8,6 millones de hogares y Orange Yastel 5 millones, a lo que se añaden los operadores de cable más pequeños con 2,5 millones. Por tanto, creo que ha sido un éxito de la inversión de las redes de nueva generación en España con estas medidas regulatorias. Ahora bien, en el estado actual de la situación del mercado español, con una serie de tendencias novedosas que luego podemos avanzar más, actualmente la CNMC está en pleno proceso de regulación de los mercados mayoristas de banda ancha. Existe una propuesta de los servicios técnicos que se publicó en diciembre del año pasado y actualmente está bajo decisión del Consejo. Pues bien, esta propuesta también, considerando que se trata de un nuevo reto de regular hacia el futuro con unas nuevas condiciones de mercado, puedo anticipar, que está publicada esta propuesta de los servicios técnicos que, como digo, ahora mismo está pendiente de decisión. Tiene unas características novedosas que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, el principio de la segmentación geográfica del mercado. Por primera vez se plantea no ya una regulación homogénea en todo el Estado, en todo el territorio nacional, sino la posibilidad de distinguir según zonas territoriales, en concreto atendiendo al ámbito territorial del municipio. En este sentido, se pretende distinguir algunos municipios donde existe una suficiente competencia de redes por parte de los operadores dominantes y los operadores alternativos, y en esta zona donde ha llegado la competencia se entiende que no hay que eliminar, no regular
de una manera estricta, sino simplemente mantener algunas normas básicas como la que hemos dicho antes de acceso a conductos o a las verticales o las antiguas obligaciones de acceso a la red de cobre que todavía persisten. Y frente a ello, otras zonas, otros municipios donde el operador dominante sí que tiene una posición dominante en el mercado, y para evitar una remonopolización de Telefónica en estas redes de fibra sí que se tiende a establecer una regulación más estricta. Otra de las novedades de esta nueva propuesta de regulación es la regulación específica del segmento de servicios a empresas, por considerar que es un segmento suficientemente diferenciado con características propias en las que no existe tanta competencia como en el servicio residencial, y en este ámbito sí que se establece una regulación más estricta. Yo creo que luego ya seguimos hablando, si queréis, de otros aspectos del mercado español y de las características que tiene actualmente. Gracias, Clotilde. Y quería preguntar a Jesús. Sorry, I switched to English. I wanted to ask Jesus of BT Global Services about this mentioning of the corporate markets. What are your experiences in Latin America about the regulation of corporate services? Because I understand that there are a lot of focus of the current regulation in certain countries, like for example in Brazil or and others, is mainly regarding the let's say consumer markets. So what are your experiences, and if in an ideal world, what would be the best your best wishes, let's say, as a European investor in Latin America? Sí, bueno, yo voy a hablar en español. A ver, os cuento muy por encima. BT tiene una presencia en América Latina muy reciente, desde los últimos, más o menos desde los últimos 10 años, o quizá un poco menos de 10 años. BT, fuera de lo que es el Reino Unido, solamente presta servicio a empresas y, por lo general, a grandes multinacionales, grandes corporaciones o mercados globales. Entonces, la situación del mercado empresarial en América Latina, pues te diría que es la misma pues, que había, por ejemplo, en España hasta hace muy poco, o incluso en la actualidad. Y es que no existe una diferenciación clara con respecto a lo que es el mercado residencial, cuando la realidad, si nos paramos a pensar durante 5 minutos, es muy diferente todo. Por ejemplo, lo comentaba yo antes con Fabio, ¿no? Nosotros... En este evento yo estoy escuchando constantemente que se habla de usuarios de telecomunicaciones, se habla de clientes, se habla de servicios de telecomunicaciones, pero no todos los servicios de telecomunicaciones que se prestan sobre la base de una oferta predefinida, con un servicio que tiene un nombre y que tiene una capacidad y que tiene un precio y que tiene unas condiciones generales de contratación. De hecho, el mercado corporativo, yo no tengo números, no dispongo de los números, pero representa una cantidad significativa del mercado de telecomunicaciones. Cuando hablamos del mercado corporativo, hablamos de un concepto completamente diferente. Hablamos de soluciones técnicas de base que sí existen o que sí pueden existir, pero hablamos con frecuencia de trajes hechos a medida, de soluciones a medida, por tanto, de preciarios a veces hechos a medida, dependiendo de la situación, dependiendo de la circunstancia. Y hablamos de una forma de contratación completamente diferente. Imponer condiciones generales de contratación a una gran corporación a nivel internacional es bastante complicado, por no decir imposible. Entonces, el nivel de información, incluso comparando a nivel, la información que se le quiere o que se pretende que un usuario final de telecomunicaciones tenga, y que por supuesto es muy deseable, no es trasladable, ¿sabes? Esa situación no es trasladable a un mercado empresarial. Entonces, la situación que vemos, o que yo he visto en América Latina en los últimos años, es que no se contempla, no se contempla. Dependiendo del país, hay casos donde, por ejemplo, el mercado de líneas alquiladas, la banda ancha, existe cierta regulación, no existe diferenciación apenas entre lo que es mercado empresarial y mercado residencial. En otros países, en la mayoría, esto se deja a la libre negociación entre operadores. Pero lo que sí es algo que nos llama mucho la atención desde el punto de vista del cumplimiento de las normas, del compliance. ¿Vale? Como empresa extranjera que se pretende instaurar en los países,
tenemos dos opciones, o llegamos y nos constituimos como empresa y solicitamos licencias, o llegamos a un acuerdo con un operador local o regional. En el momento que quieres instaurarte en el país y pedir tus licencias, tienes que cumplir una serie de obligaciones. Y como operador que solo se dedica al mercado empresarial y mercado corporativo, pues con frecuencia nos encontramos con problemas para cumplir determinadas obligaciones, como por ejemplo, el registrar precios en una web del regulador. Porque no tenemos tenemos un preciario, pero no es un preciario que le apliquemos a todo el que toca la puerta y dice, oye, vete, quiero llegar a un acuerdo contigo. No. ¿Sabes? No tenemos un precio estándar porque el circuito alquilado, el precio depende si vas a contratar 20 circuitos o 2.000. El precio de la capacidad de Internet no es la misma si te hablas de un circuito que si hablas de una conexión de satélite. Es que no tiene nada que ver. Entonces, yo sí creo que creo que este evento es un buen lugar, es un buen foro para hablar del mercado corporativo, para que se hable, que se comprenda un poco mejor el mercado corporativo y en línea con esta iniciativa de la CNMC, que yo creo que un poco va así la línea del mercado europeo, ¿no? Oye, que se estudien las especialidades que tiene, porque en realidad tiene y muchas. Sí, gracias. Fabio, Clotilde mentioned also geographic markets. Yes. And I am aware in Brazil the implementation of the General Competition Plan gave an opportunity, let's say, to operators like, for example, Telefonica, and then I will give Jose Juan the floor to explain a little bit about this procedure, the possibility to remove, let's say, their status of SMP operators, yes, significant market power, in geographic markets where there is effective competition. So it was like a notification nationwide, and then the possibility to open some exceptions, let's say, on a local basis, yes, in a country of the extreme extension like, yeah, Brazil. Yeah. So I wanted to hear what are the lessons learned from this, because let's say the competition plan was introduced only 3 years ago. Yeah. It was November, I think it was November 2012. Yes, exactly. So it was, yeah, it is only 3 years experiences in fostering wholesale regulation in Brazil. And asymmetric access, let's, yeah, say, to, yeah, certain facilities. So I wanted to hear from you about the experiences and what next. Okay. So thank you, Elena. Indeed, we have done a lot of efforts in terms of competition in Brazil last years. And we have achieved some interesting results. And what I wanted to mention quickly as a proof of our achievements is that the market already started offering its response to competition, which is in fact consolidation. Just to mention quickly, because since that results, we have noticed the equity researchers starting with concerns about profitability and providing some sort of solution that 1 4 to 3 operation would be necessary. And it's an interesting point because as regulators, we stand in our position that we don't believe in magic numbers. That's the first point. We don't believe. And the reason for that is because it's hard to predict about how the innovation will come and who will innovate. And just to illustrate that, I'd like to use a reference of the innovation dilemma, the disruptive technology reference in theory of Professor Clayton Christensen. And it's very interesting because according to this theory, it's quite unlikely that effectively disruptive innovation comes from a dominant firm. Not because they are not good managers, it's not something related to the sector, but it's due to the fact they usually focus on the mainstream markets, the most profitable consumers, and they are not aware of some technologies or alternatives that, at least at first stages, are less attractive, are less with lower margins. So that's when a challenger competitor comes with that offer,
which have the characteristics to be disruptive. So the point is, it's very complicated to a regulator to establish or believe in some sort of cap for competitors and to choose or pick between winner and loser. So the main point is we believe we should keep the market's doors open so that innovate could be could appear and some sort of new competitors could arise. In that condition, I would say briefly that in fact we are facing some challenging period in telecom. I mean, with these pressures over network investment and the rising demand for data, but what as regulator we should consider is what kind of contribution can we offer to that condition. And we are using and we are planning to, next year, for example, to improve our market analysis to identify and to better have the understanding where the levels of maturity of competition and use that diagnosis to propose some sort of deregulation measures, especially those of quality, maybe universal service, and also customer affairs. So that's what is our agenda. If you reduce all this regulation, you will make my life much easier. But I would like to ask Jose Juan an opinion. I saw you smiling when he said, we are planning to deregulate in Brazil, and he was jumping on his sofa. So I would like to hear your comments. I will also switch to Spanish. La verdad es que escuchando a Fabio he dicho, bueno, ya qué más puedo agregar yo, ¿no? ¿Cierto? Me parece una cosa rarísima, ¿no? Tengo la impresión de que Fabio está exactamente donde nosotros pensamos que hay que colocar el acento, ¿no? Déjeme referirme un momento al punto que hacía Clotilde sobre la evolución del mercado español. Yo tengo la impresión de que la regulación española ha sido positiva para despertar la innovación y la inversión en Fiber to the Home, precisamente por lo que dejó de regular durante largo tiempo, que fue básicamente pues, los anchos de banda superiores a 30 megabitios, ¿sí? Y esto es muy, muy importante, ¿sí? Lo que desde esa perspectiva, vamos a decirlo así, disparó la innovación y la inversión, no fue la regulación, sino la desregulación implícita. Y es verdad que el día de hoy, desde el 2014, viene considerándose la posibilidad de imponer regulación también en el mercado de fibra, porque de esto estamos hablando. Y creo que hay que tener en cuenta que esa regulación precisamente puede generar desincentivos para un proceso virtuoso que se ha iniciado en España. De la misma forma, en el caso de Brasil, coincido absolutamente con Fabio. El problema es que cuando tenemos una diferencia entre el discurso y la realidad, empezamos a tener tensiones. Mencionaba el proceso de consolidación en Brasil y en concreto podemos hablar de la consolidación entre Telefónica y GVT. ¿Por qué GVT fue un operador atractivo para Telefónica? Por una simple y sencilla razón, porque basado en una característica importantísima de GVT, que es que no estaba sujeto a regulación en el despliegue de redes de acceso fijo, GVT pudo desarrollar una operación extremadamente eficiente e innovadora en el mercado brasileño. Por tanto, lo que hemos hecho nosotros ha sido fusionar un operador que estaba constreñido y que sigue estando constreñido por regulaciones bastante fuertes, no solo en el mercado mayorista, sino también en el mercado minorista, con un operador, en términos de la legislación brasileña, denominado autorizado, que no estaba sometido a esas mismas restricciones. Yo creo que ahora el reto, como bien decía Fabio, es avanzar en Brasil hacia una equiparación del tratamiento de todos los jugadores del mercado e idealmente abandonar el esquema de concesiones que claramente ha producido un resultado nefasto en Brasil. Y hay que poner claramente la atención en el hecho de que en Brasil, y sin mencionar nombres, tenemos un conjunto de operadores en distrés el día de hoy, con dificultades de sostenibilidad debido precisamente a la regulación. Cuando se nos pregunta en el fondo qué cosa es mejor, si regular o desregular, y si es posible a través de un esquema regulatorio conseguir innovación
inversión, competencia. Yo siento que en buena cuenta se nos pregunta si es que es posible casarse y ser feliz, ¿no es cierto? Y yo creo que sí, y yo creo que sí. Yo creo que sí. Pensaba que iba a decir que no. Yo creo que sí. Vamos a ver, la experiencia más clara es la del mercado móvil. El mercado móvil en América Latina, pero en todo el mundo, ha sido una experiencia extremadamente exitosa. Hemos llegado a niveles de penetración del 100%. Se inventaron cosas que cuando se desarrolló la industria móvil ni siquiera se imaginaban, como el mundo de prepago. Se llegó a hacer algo que nadie veía hace 15 años, que era que todo latinoamericano pudiera efectivamente tener un teléfono móvil en el bolsillo. ¿Por qué? Porque era una industria esencialmente desregulada. ¿Por qué? Porque por tanto no había un único operador dominante o monopólico en ese mercado. Y coincido totalmente con Fabio, que es que la competencia es lo que ha motivado esto. Pero es que la realidad es que si esa es la respuesta, lo que deberíamos preguntarnos es cómo generamos mercados verdaderamente competitivos sobre la base de inversiones en infraestructura y no cómo intervenimos con otro tipo de búsquedas, ¿no es cierto? Y déjame terminar con esto, Elena, ¿no es cierto? Esta película Up, seguro que la han visto ustedes, ¿no es cierto?, de este tipo que pensaba que su mujer quería, como sueño de su vida, como aventura de su vida, ir a conocer unas cataratas en Latinoamérica, precisamente, ¿no? Y se pasó toda la vida frustrado porque no llegaba a ahorrar el dinero suficiente para poder llevar a su mujer a las cataratas, ¿no? A veces, y claro, la mujer muere, nunca habían ido a las cataratas, y descubre después de muerta que aquello que estaba buscando ya lo tenía, ¿no? A veces no nos damos cuenta que en estas búsquedas de regulación estamos poniendo en riesgo cosas que ya hemos logrado. Yo creo que este es precisamente el tema que tenemos el día de hoy en Latinoamérica, cuando vemos movimientos muy agresivos de regulación en el mundo móvil, en temas de calidad, en temas de seguridad y en temas de precios. Pero lo dejo ahí. Però queria I wanted to ask Juan Manuel, since José Juan mentioned about concentration and let's say in mobile markets, there are many differences in Latin America. Of course, in Brazil, now you have 4 operators with quite balanced market share, but this is not the case, for example, of Mexico, or this is not the case of Colombia. So I wanted to ask about the Colombian case. You are one of the very few countries where you put some kind of measures to mitigate the effect, for example, of clubs, so on-net prices and this kind of offers. So what is your experience in Colombia in this respect? Ese tipo de medidas, digamos, las medidas del regulador están encaminadas a atender algunas necesidades particulares, y en el caso del mercado colombiano el mercado móvil es un mercado para los servicios de voz que se identificó una concentración alta, se identificó un operador con poder significativo de mercado, se declaró la dominancia de ese operador y digamos, se adoptaron unas medidas desde el año 2009 que todavía están vigentes en algunos casos. Enfocadas a los mercados mayoristas, digamos que para controlar esa relación que existía entre los diferentes operadores, con el complemento de no una definición de una tarifa minorista, sino una regla en la cual el operador dominante tenía que igualar sus tarifas on-net y off-net para reducir el efecto club que mencionabas. Y lo que hemos visto de esas medidas es que ha habido un impacto positivo en el mercado. Se ha logrado una modificación de las condiciones del mercado en alguna medida. Y digamos que ese es el tipo de trabajo que tenemos que hacer día a día. Sin embargo, lo que pensamos nosotros es que tenemos que ir un poco más allá. Y pues obviamente tenemos que ajustar nuestra regulación a lo que está pasando en el mercado. No podemos seguir regulando el mercado de voz de manera independiente. Tenemos que revisar el mercado de voz en conjunto con el mercado de datos, porque los usuarios lo que están haciendo es consumir datos y están reemplazando sus comunicaciones de voz por plataformas tecnológicas, aplicaciones y demás que les permiten tener el mismo servicio de comunicación de voz a través de una conexión de datos. En ese sentido, digamos que eso genera esa situación compleja que, digamos que en los últimos años se ha identificado, y es que
no podemos seguir dentro del marco, un marco regulatorio en el cual nos enfocamos en servicios específicos, sino que tenemos que entrar a analizar toda la cadena de valor y sobre todo entender cómo funciona la demanda, cómo se comporta el usuario y cómo el usuario toma decisiones. Esto con el objetivo de identificar específicamente cuáles son las medidas que se tienen que adoptar para corregir esas fallas. Entonces, de manera particular, en Colombia la CRC ya ha planteado, arrancó en este año y está planteado para la agenda regulatoria del año entrante, hacer un análisis conjunto de los mercados de voz y datos en el caso de los servicios móviles. Y digamos que complementar eso con un análisis de todos esos diferentes nuevos actores que están entrando al mercado, porque teníamos que evaluar toda la cadena desde el inicio y todos los diferentes actores, esos nuevos actores que están, de qué manera están contribuyendo a ese nivel de competencia o no dentro del mercado. Y en ese sentido, pues, digamos, ese reto lo que nos lleva a pensar a nosotros es que las decisiones particulares que tenemos que tomar, tenemos que dejar de pensarlas desde un punto de vista inmediatista, que es una solución de un evento, una situación que ocurre el día de hoy, porque posiblemente cuando se tome la decisión ya es algo tarde para corregir un error que se identificó hace año y medio, y más bien lo que nosotros queremos privilegiar es una tendencia hacia una definición de una política regulatoria que esté basada en pensar cómo hacemos para que haya una, digamos que una línea, unos criterios de regulación que apliquen a través del tiempo, que se salgan un poco de la optimización estática de cada uno de las situaciones y que nos lleven a pensar en un marco regulatorio que posiblemente, como decía José Juan, no es tan intervencionista y tan detallado, sino que lo que hace es toma una visión externa y genera más unas condiciones que están pensadas en cómo el usuario toma esas decisiones y que protege realmente sus derechos. Ese, digamos, que es el enfoque que le estamos dando a todas nuestras actividades regulatorias, es extraernos y pensar en cómo proteger al usuario. Si protegemos al usuario, detrás de eso van a venir la competencia, la inversión y digamos que los demás condiciones que hemos venido hablando el día de hoy. Now I would like to ask you if you have any questions for our panelists about competition, investment and innovation. So. Buenos días. Sí. Digamos que esencialmente estamos viendo lo que tradicionalmente se ve y es el regulador diciendo se ha promovido la competencia gracias a la regulación que expido y los operadores en términos generales diciendo no, es gracias a lo que no ha regulado y podría ser mucho mejor si no hubiera regulado. Y eso me trajo, digamos, me causó una curiosidad y es cómo mantienen los operadores multinacionales la legitimidad del discurso en regulación cuando sostienen en un país exactamente lo contrario de lo que sostienen en el país vecino. Donde soy dominante, entonces digo, no me regule, y donde no lo soy, digo, hay que regular al dominante, ¿sí? Cómo sostener esa legitimidad y coherencia y credibilidad cuando el mismo competidor te está diciendo, pero muy raro, mira que allí en Perú dijiste lo contrario. Y cómo lidian el operador a nivel de política regulatoria latinoamericana o europea con esa inconsistencia. Quería que me lo quiera contestar, pero por supuesto pues que telefónica. Un caso raro en donde no se nos ha mencionado directamente, pero se nos ha mencionado. No, vamos a ver, un poco de background de dónde estamos. Nosotros operamos en 14 países en Latinoamérica, con estructuras de mercado muy distintas, ¿sí? Yo creo que es un caso muy interesante. ¿Por qué? Porque creo que hay que distinguir entre regulaciones de acceso, por ejemplo, las que habla Clotilde, regulaciones tendientes a permitir la competencia entre operadores, y otro tipo de regulaciones que, bien por política de usuarios, bien por otro tipo de intereses del Estado, por ejemplo, temas de seguridad
seguridad que se están discutiendo mucho el día de hoy en Centroamérica se imponen sobre los operadores, ¿sí? Sobre el segundo tipo de políticas, y te voy a mencionar casos concretos, ¿sí? Por ejemplo, la política que en algunos países obliga a los operadores de telecomunicaciones a financiar el costo de la instalación de jammers o inhibidores de señales en prisiones, ¿sí? O la política que te impone unos determinados estándares de calidad y que te penaliza si esos estándares no son alcanzados y tal. Yo diría que la posición de la industria, de los operadores móviles, sean bien dominantes o entrantes en cualquier país, es unánime. Pensamos que muchos de esos requerimientos, aunque fundados en legítimas expectativas y legítimos intereses, lo que suponen son sobrecostos injustificados a la provisión del servicio que terminan finalmente impactando sobre el bolsillo de los consumidores y terminan finalmente impactando, por tanto, en la disponibilidad potencial de los servicios. Primer punto. El razonamiento respecto de todo este tipo de políticas es bastante consistente. En segundo lugar, ¿cómo tratar las políticas de acceso? Yo creo que es un poquito difícil sostener que uno está siendo inconsistente cuando habla del mercado A, en donde hay un HHI, por decir cualquier cosa, de 3.000, 4.000, 5.000, ¿no es cierto?, que cuando uno habla de un mercado en donde, pues, como lo mencionaba perfectamente Elena, pues hay condiciones de absoluta competencia, casi una distribución, yo diría, bastante equitativa, aun cuando con un liderazgo notorio de Vivo en Brasil, por ejemplo, o en Chile, ¿sí? Y aquí lo que pensamos es que lo que debe comandar es el análisis de mercados, es un poco lo que decía también Juan Manuel, ¿no? Entonces, te lo voy a decir muy claramente, con nombres y apellidos, porque Elena lo decía, ¿no es cierto? Los mercados más concentrados de América Latina están en México, en Colombia, en Ecuador, ¿sí? En el caso de Perú también tenemos una situación de concentración. En todos esos casos hay regulaciones asimétricas impuestas, ¿sí? En algunos casos en contra de Telefónica, en otros a favor, ¿sí? Si lo quieres ver así. Pero yo no encontraría inconsistencia en decir, fíjese usted, cuando usted tenga un mercado concentrado, vamos a ponerlo claramente, por ejemplo, en el caso de Perú que mencionabas tú, de la casualidad que soy peruano, ¿no es cierto?, existe un contrato de concesión de telefonía fija y regulación asimétrica muy claramente impuesta, tanto en el ámbito mayorista como en el ámbito minorista, respecto a Telefónica. ¿Sí? Pensamos que alguna de estas regulaciones está anquilosada, pero entendemos el razonamiento que en el año 1994 condujo a la creación de ese contrato. No sé si te he respondido, pero lo que te diría es, lo que comanda aquí es el análisis económico, ¿no? La estructura de un mercado peruano, colombiano, ecuatoriano, mexicano, no es la misma estructura que uno encuentra, por ejemplo, en Brasil o en Chile, y por tanto las soluciones no pueden ser las mismas. Es lo que pensamos. Anybody has other comments on this question? May just add a quick example. We have also interesting condition like that in United States. Take the T-Mobile. It is a classic maverick firm competing, contesting, challenging the dominance. But in Europe, it's a classic, it's a classic dominant incumbent operator. It's natural. I believe it's natural of the. Just to add one point, okay. Porque no solo ocurre en la regulación. La estrategia comercial de Deutsche Telekom en Alemania es radicalmente distinta de la estrategia comercial del señor John Laguerre en los Estados Unidos. ¿Sí? Yo no veo a los directivos de Deutsche Telekom con la camiseta de color y saliendo a decir voy a matar a todos los operadores, el Uncarrier y tal. Las estrategias son distintas también. Es verdad. Luisa, do you have any comments? What is the situation in Italy? It's going... Let's say that the question that our friend made to us was quite interesting in this moment, as everybody knows that at the moment there is the review of the general framework of the regulation in Europe. So we have got a problem of consistency, first of all, in Europe, and I think that one of the most topics to be addressed in next...
And one of the best important things to address it at this moment is to rise in consistency between European countries. And I think that in Italy we don't have such a big competition, let's say, in fixed networks. Quite different is the approach in mobile, and we will see, because many things are happening in these days. Diplomatic. Also because there are people from Telecom Italia in the room. By the way, so other questions? Yes, Christian. Sí, tengo dos inquietudes de lo que se ha mencionado en el panel, quizás más dirigidas para Fabio o quizás Juan Manuel, de los reguladores. Se mencionó por parte de Clotilde una experiencia muy interesante que entiendo están discutiendo en España, de la posibilidad de fijar regulaciones por determinadas zonas geográficas del país. En el tema calidad, por ejemplo, le preguntaría a Fabio o a Juan Manuel, es evidente que no es lo mismo, digamos, las condiciones de acceso, por ejemplo, para la industria, de asegurar condiciones de calidad en la capital, por ejemplo, en Bogotá, en Colombia, que en una zona muy apartada o rural del país. Muchas veces, por supuesto, los operadores lo conocen mucho mejor que yo, pero creo que tienen que usar diferentes modos de transporte, incluso sobre ríos, con ayuda incluso de la fuerza pública o el ejército, en el caso colombiano, para poder hacer alguna reparación o algún ajuste en algún daño en materia de calidad. Es una visión, me parece muy interesante, que podría ser replicada en el marco brasilero o en el marco colombiano. Sería una pregunta para los reguladores. Y lo segundo, Jesús mencionaba algo también muy interesante que en la región no se ve, el enfoque diferencial, o por lo menos una especial atención a los requerimientos regulatorios para los mercados corporativos. Creo que siempre se mira el mercado telco como un mercado del usuario masivo, del usuario residencial, pero creo que lo mencionaba Jesús, muy interesante, los mercados corporativos quizás tienen unos requerimientos desde el punto de vista de insumos para prestación de servicios muy distintos que lo que requieren los usuarios masivos o residenciales. En los marcos regulatorios de Brasil o de Colombia quizás puede haber algún espacio para ese tipo de análisis. Gracias. Efectivamente, sí puede haber espacio, y creo que ha sido ejercicio particular de la CRC a través del tiempo hacer análisis de los diferentes mercados y identificar algunas condiciones específicas, por ejemplo, desde el punto de vista geográfico. Nosotros contamos con una metodología para análisis de mercados relevantes que de alguna manera es abierta y permite que cuando se hace el análisis se pueda hacer una profundización dependiendo de las diferentes variables que impactan en la definición de los distintos mercados en el país. No conozco el detalle de España, que fue la referencia que Clotilde de especificar mercados geográficos definidos. Sin embargo, pues eso es un producto del análisis del mercado. En la medida en que se identifique un análisis, se arranca por el componente nacional y se va aterrizando ese análisis a necesidades, por ejemplo, de ciudades particulares, regiones geográficas con condiciones topográficas, por ejemplo, diferentes. Y eso, digamos que desde el punto de vista de mercados es posible. En cuanto al tema de calidad, lo que ha tratado de hacer la CRC, digamos, la última decisión que se tomó en el mes de mayo de este año fue precisamente tratar de reflejar esas diferencias y esas complejidades que implican para los operadores tener que desplegar infraestructura en diferentes sitios. Y para ser muy breve, en las ciudades
la complejidad que tenemos es el despliegue de infraestructura. Existen demasiadas restricciones por parte de las administraciones locales para hacer despliegue de infraestructura. Entonces, el enfoque, como no podemos nosotros, el regulador, entrar a intervenir las decisiones de un municipio, lo que hacemos es trabajar de manera conjunta con los operadores para identificar cuáles son esas barreras y cómo podemos hacer para resolverlas. Y pues obviamente eso a través de unas sugerencias, recomendaciones, trabajo coordinado con la administración municipal. Si pasamos a las regiones, a las zonas rurales, existe una complejidad muy alta y pues tener cobertura en todo el país es imposible. Tener cobertura es difícil de lograr. Y de alguna manera las condiciones de prestación del servicio en esas zonas geográficas se ven afectadas por situaciones como estaciones base que están ubicadas en zonas donde no tienen mayor cantidad de cobertura alrededor, entonces es muy fácil que una llamada se caiga, es muy fácil que la conexión de datos también se pierda. Y lo que trata de reflejar la regulación en este momento en Colombia es esas condiciones. Todas esas zonas rurales están, se estiman, los umbrales a las que están sujetos son más flexibles y se estiman como un conjunto de todas las estaciones base que hacen parte de esa zona geográfica, con el fin de no penalizar una estación base que tiene una problemática específica, sino tratar de hacer que se puedan identificar en dónde están los problemas y a través de planes de mejora coordinados entre el operador y el organismo de vigilancia y control, tratar de resolver esas necesidades. Obviamente, en cada uno de los casos, calidad, mercados y las otras decisiones, tenemos que entrar a hacer ese análisis particular, porque no podemos desconocer la realidad de nuestros países y de la realidad de prestación del servicio. Fabio, would you like to add something about quality? Okay, it's one of those always present concerns in Brazil, quality. No doubt about it. And the point is, since privatization, we have a strong framework on quality. And the evolution about that is we're reaching now the conclusion that we don't have one solution fits it all. You know, you're trying to think about a more flexible approach in that, in the sense of, in some cases of where the competition or the technological progress could solve the traditional bottlenecks, we can think better about the quality regulation. So that is on our agenda. Personally, as an analyst, I'm fascinated at your framework, at the Peruvian framework. I see that Gonzalo is here in the room, and I was talking about the quality of service framework, and you are my champions, Brazil and Peru, in this respect. I think you have an amazing experience and capacity in this respect. So this is my personal praise addition. So if there is a last question before we go for lunch, and before I forget, because otherwise Ezequiel will kill me, the lunch is at the Maison de Don Cristobal, El Almuerzo, that is, looking at the map, it looks, well, Maison de San Cristobal, I don't know exactly. I'm not good at reading maps. By the way, a last question, just one. Okay, Jesús. Oye, perdón, que yo no sé si es que yo no se me fue a mí el santo al cielo, pero no han respondido al tema del mercado